Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Vanguardia Obrera. Saludo cordial a los compañeros del equipo técnico que ya nos tienen aquí en buenas condiciones de sonido y les estamos llamando a todos los que están ya conectándose para que compartan la transmisión y nos estén informando en el momento en que noten algún inconveniente en la misma. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a mis compañeros de mesa, a todos nuestros seguidores y al equipo técnico. Bienvenidos. Compañero José, muy buenas noches. Muy buenas noches a los compañeros que ya nos acompañan en esta nueva transmisión. Buenas noches a los compañeros de la mesa y saludo fraterno a los compañeros del equipo técnico. Perfecto, hoy vamos a tener, además de la participación del trabajo aquí con los dos compañeros, la participación del compañero Aureliano, quien nos ha contribuido, ha aceptado la invitación y más tardecito entonces lo tendremos aquí con sus opiniones. Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa. Salirle al paso a la campaña contrarrevolucionaria que se desató después de la derrota temporal del socialismo en Rusia y China, destrozando los dañinos argumentos de socialdemócratas y oportunistas, y defendiendo la teoría científica del proletariado. Fue el objetivo de la obra del camarada Jaime Rangel, Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria. Los invitamos a conocer cuál es su importancia actualmente y el por qué todo obrero consciente necesita conocer esta obra. Bienvenidos a nuestra emisión 110 de Vanguardia Obrera. Bueno, ya vamos entonces a entrar aquí en materia y el programa de hoy lo hemos titulado Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria. Como todos ustedes se han dado cuenta a través del programa Vanguardia Obrera, nuestro objetivo principalmente ha sido llevar a todos ustedes las ideas del marxismo revolucionario. Ese ha sido el motor principal de todo este trabajo que hemos desarrollado a través de su programa Vanguardia Obrera. Y por eso los esfuerzos que hemos dedicado en realizar programas de distinto tipo para plantear temas de opinión, de análisis y de orientación de la línea de la organización política, la Unión Obrera Comunista Marxista Leninista Maoísta en Colombia. El objetivo central, por tanto, es contribuir desde este programa en estos momentos a esa tarea tan importante que tenemos hoy los obreros en Colombia, cuál es la de construir el partido, la reconstitución del partido comunista en Colombia y como parte de esa otra organización internacional que necesitamos los obreros con urgencia, la Internacional Comunista. Y en ese enorme trabajo, en ese empeño, pues lo que nos ha iluminado en esta tarea ha sido siempre la ciencia del proletariado. Esa ciencia que a través de la historia hoy es reconocida a nivel internacional como el marxismo, leninismo, maoísmo. Pues bien, el programa que vamos a desarrollar hoy, que tenemos preparado, tiene que ver precisamente con uno de los libros que hoy por hoy reúne cerca de 260 páginas, siendo una elaboración teórica muy valiosa que lleva precisamente por título esto que estamos recordando hoy: Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria. Ese libro es un formidable trabajo que por estos días está en proceso de su segunda edición y que esperamos muy pronto ponerla en manos de todos ustedes y, claro, de muchos otros obreros revolucionarios que con toda seguridad están necesitándolo y quieren tenerlo. Esa primera edición se agotó hace ya varios años y estamos precisamente en esa tarea. Su elaboración de este importante libro fue posible gracias al arduo trabajo de un puñado de obreros revolucionarios que por varios años y de diversas maneras pusieron su granito de arena en esa formidable obra y mucho otro trabajo pues alrededor que se ha hecho, pero sin duda la pluma que le dio vida a esa gran obra de la que estamos hablando hoy fue la de uno de nuestros más queridos dirigentes, que a través de muchos años ha participado activamente como jefe político en la clandestinidad
como un jefe político del proletariado, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. De eso vamos a hablar hoy, de lo que representa también esa obra importante y quien está detrás de esa obra, el camarada Jaime Rangel. Y qué mejor ocasión, pues, que además de eso, comentarles a todos ustedes que en este mes de agosto estamos compartiendo con ustedes otro nuevo aniversario de la fundación de nuestra organización política. Y precisamente un aniversario muy importante, el 25 aniversario. Llevamos 25 años de formación de la Unión Obrera Comunista, y para empujar esta segunda edición y hacerle un merecido reconocimiento a su autor, es que estamos hoy invitándolos a este programa. Lamentablemente, pues tenemos que comentarles que el camarada Jaime Rangel se encuentra en un delicado estado de salud, pero tenemos que comentarles a todos que él está luchando y que todos estamos esperando que pueda superar satisfactoriamente esa dificultad de salud que está teniendo, porque lo está enfrentando con mucha tenacidad y mucho sacrificio para superar esas dificultades. Y por eso, como parte introductoria de este programa, le enviamos desde acá un caluroso y fuerte saludo desde Vanguardia Obrera al camarada Jaime Rangel, y hoy vamos entonces a hablar sobre su historia, su importancia y muchos otros detalles que queremos compartir. Y para eso estamos pues entonces aquí con los compañeros. Invito inicialmente pues al compañero José para que nos comente algo pues de lo que conoce al respecto. Bueno, la historia que yo me sé es que los camaradas de la revista Contradicción, una revista que fue fundada en diciembre de 1989, analizaban por aquella época que después de la derrota del proletariado en Rusia y China, el movimiento comunista internacional cayó en una profunda crisis, al punto que, salvo algunas contadas excepciones, el partido de la clase obrera desapareció en la mayoría de países. En Colombia, en particular, el partido fue desnaturalizado y fraccionado por la pequeña burguesía a mediados de los años 70. Y de ahí para acá nos quedamos sin partido, los obreros en Colombia. Se presenta entonces en esa situación de crisis que aquí en el país tenía unas manifestaciones muy agudas. Decían los camaradas en el editorial de Contradicción número 1, aparecido en marzo del 90, que reinaba la confusión teórica cuando no la simple ignorancia, la dispersión organizativa y la impotencia política. Los viejos seguramente recordarán que en los años 80, principalmente a finales, los comunistas desaparecieron del escenario político. Ni siquiera el 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Obrera, se ondeaban las banderas del comunismo. E incluso el himno de la clase obrera, la Internacional, fue reemplazado por el asqueroso himno nacional burgués en Colombia. Recordarán también que en noviembre del 89 se presentó la caída del muro de Berlín y el derrumbe del socialimperialismo ruso, hechos que los imperialistas y la reacción mostraron no como la caída de un régimen burgués reaccionario e imperialista, sino como la muerte del comunismo. Lo presentaron como el fin de la historia y el reinado eterno del capitalismo. En Colombia, incluso el Partido Comunista Colombiano, conocido entre nosotros los obreros revolucionarios como el Partido Mamerto, discutió incluso la posibilidad de cambiarse el nombre. Tal era la desastrosa situación del movimiento comunista en el mundo y en Colombia. Y fue en esas circunstancias que nació la revista Contradicción, contando entre sus fundadores con el camarada Jaime Rangel. Decían también los camaradas en el editorial del número 1 de la revista que la situación exigía crear la base ideológica del Partido del Proletariado, una tarea que no se limitaba a rescatar la historia del movimiento comunista o quedarse en el mero rescate de la doctrina en general, sino también y principalmente aportar al esclarecimiento de la situación, desarrollando el marxismo, actualizándolo y poniendo a la vanguardia, demostrando su vigencia. Como comunistas internacionalistas,
decían que la construcción del Partido de la Clase Obrera en Colombia tenía que ir acompañado del esfuerzo por la construcción de la Internacional, y en ese sentido la revista se proponía participar también en la polémica internacional. Y Contradicción se propuso así un plan de lucha que contemplaba 4 aspectos fundamentales. Uno era la defensa del marxismo revolucionario. Otro era la defensa de la dictadura del proletariado, la defensa de la necesidad del Partido de la Clase Obrera y de la Internacional Comunista, y la defensa de la necesidad de un programa para poder unir a los comunistas en un solo partido. Y le correspondió al camarada Jaime Rangel entablar la defensa del marxismo como una ciencia íntegra, coherente y exacta, una ciencia clasista y práctica, viva y vigente, justo en los momentos en que la reacción cantaba loas a la muerte del comunismo. Y esa ciencia había que demostrar que seguía viva y vigente y que era un arma en las manos del proletariado para su liberación, una ciencia que se había forjado a través de la historia de la clase obrera en lucha justamente contra el oportunismo. Esta defensa fue publicada por entregas bajo el título en la revista Contradicción, La dialéctica del desarrollo del marxismo, entre marzo de 1990 y enero del 91. Fue recopilada y editada en el libro titulado El marxismo, leninismo, maoísmo, ciencia de la revolución proletaria, y según el camarada Jaime Rangel, el título correspondía y era para resaltar que esta había sido la dirección exacta en que se había desarrollado el comunismo revolucionario. Tenía nombre propio el desarrollo del marxismo: marxismo, leninismo, maoísmo. El libro fue editado el 1 de mayo de 1995 y se agotó rápidamente. Se conoce que algunos compañeros en otros países lo reconocen también como un aporte al esclarecimiento del desarrollo del marxismo. Incluso algunos compañeros publicaron su lectura en YouTube. Y hay que decirlo, porque no es un reconocimiento formal a una obra cualquiera, sino que el libro es una gran contribución científica de la revista Contradicción al proletariado, no solo en Colombia. Sin duda, el libro sirvió en aquella época para la formación de los grupos de obreros comunistas que surgieron inspirados justamente por la revista Contradicción y especialmente por ese libro. El libro del camarada Jaime Rangel, que les proporcionó una sólida base ideológica para garantizar esa firme unidad política que los llevó a fundar la Unión Obrera Comunista en 1998 y de la cual estamos celebrando en este mes el 25 aniversario. Por tanto, el libro El marxismo, leninismo, maoísmo, ciencia de la revolución proletaria es una de las grandes obras de la revista Contradicción, elaborada por uno de los mejores hijos de la clase obrera y representantes del proletariado en Colombia, y decía Ricardo con justa razón, de los grandes dirigentes del proletariado en el mundo, como lo es el camarada Jaime Rangel. Esto tendría yo pues que decir de la historia de cómo fue que se hizo ese libro. Perfecto, compañero, muchas gracias. Sin duda alguna, pues el libro y esta obra ha marcado un hito y ha servido para formar a muchos obreros durante estas décadas, y hay que decirlo, no solamente en Colombia, sino en otros países. De hecho, la edición pues de este libro también se está trabajando en España, y sabemos pues que ha llegado, además de lo impreso, pues que no ha tenido todavía mucha circulación en lo impreso, pero a nivel digital sí se ha promocionado y lo han adquirido, lo están utilizando mucho para la educación en muchas partes, ha contribuido pues a la formación de obreros en varias partes. Saludamos aquí a los que ya nos reportan su participación en el chat. Un saludo para Mónica Bonilla, para los compañeros de la escuela María Cano, para Diego Bunzi, para Marquesa Garavito, también para Flora Tristán, para Álvaro Ignacio
Durán Gutiérrez, para los compañeros de Sintra Uniseguridad, que también se reportan, para el compañero Rodrigo Giraldo, igualmente para Francisco Santís, para Diego Bunzi, Isaías Blanco Moreno, Francisco Pacho Garnica, Pedro A. Celis Hernández, para el compañero Reinaldo Martínez, para Carlos Mario Cardona, Miguel Fernando, para Milenita Villamizar, la compañera de Sintraminergética California, para María Antonia Astudillo, para Patricia Arboleda, que nos escribe de Sinaltrainal Villavicencio, para Lili Janet Franco, y por último Rafael Salazar, y aquí ya se reporta también Liliana Vega Medrano. Los invitamos pues a que compartan este enlace para que otros compañeros puedan participar también y enterarse de este valioso programa que estamos desarrollando hoy. Sobre este aspecto pues de lo que estamos hablando hoy, de esta obra de marxismo, leninismo, maoísmo, ciencia de la revolución proletaria, tenemos que decir que ha contribuido, como lo estábamos apuntando ahora, al movimiento comunista internacional y a todo el conjunto del movimiento obrero. Y una de las personas que conoció también, que ha conocido de cerca todo este proceso de este trabajo del compañero Jaime Rangel, pues ha sido también precisamente el compañero Aureliano, quien ha aceptado pues nuestra invitación para compartirnos algunos conocimientos que él tiene al respecto, y lo invitamos entonces, compañero Aureliano, para que nos comparta pues a toda la audiencia. Compañeras y compañeros, buenas noches. Cuando hablamos de la obra Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria, escrito por el camarada Jaime Rangel, nos referimos a una de las obras fundamentales del marxismo y de lo más importante que se ha escrito en Colombia. Esta obra fue escrita en un momento de la más profunda crisis del movimiento comunista internacional, en un momento de desconfianza en la revolución y sobre todo en una crisis ideológica muy grande, porque se había apoderado la desconfianza en que fuera posible conocer la sociedad científicamente y prever su desarrollo. Es decir, una profunda desconfianza en una ciencia de la revolución. Esto era fruto de la derrota del movimiento obrero, que aunque había ocurrido desde 1976, para 1995, año en que se escribió la obra, seguía plena. Había una enorme confusión entre el movimiento comunista, entre los obreros conscientes y los intelectuales revolucionarios, y el camarada tuvo el buen acierto en los tiempos de Contradicción, de la revista Contradicción, de hacer una defensa integral y general del marxismo en todos sus aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto filosófico y en el aspecto de teoría social y teoría de la revolución. Ese es el contenido del libro. Es una magnífica exposición que contribuyó a levantar la moral de los obreros revolucionarios y de los intelectuales acerca de la comprensión de la ciencia del marxismo, que en ese momento estaba siendo vilipendiada terriblemente por el imperialismo, por las burguesías de todos los países y sus acólitos, los socialdemócratas y los reformistas, que muchos de ellos incluso en esa época habían renunciado al marxismo y se declaraban no marxistas. Compañeras y compañeros, buenas noches. Cuando hablamos, es admirable. Por tanto,
así como en su momento jugó un papel importantísimo en la formación y en la fortaleza de la conciencia revolucionaria, aún ahora tiene plena vigencia. Claro, fue escrito en 1994 y se publicó como libro en el 95, y muchas cosas han pasado en todos estos años, más sin embargo la esencia, los problemas siguen siendo los mismos, cuando más se han agudizado. El camarada hace una exposición de los fundamentos de todo, y de una vez de la historia del desarrollo de las ideas del marxismo, hasta llegar a lo que conocemos ya en esa época en contradicción como marxismo, leninismo, maoísmo. Es decir, que es una ciencia viva que se ha desarrollado, que nunca ha estado estancada, que frente a la cambiante y progresiva realidad siempre ha sabido responder como una teoría y como una ciencia que logra interpretar los fenómenos de la vida y que se convierte, por tanto, en una herramienta de los explotados y oprimidos para entender el mundo y para transformarlo. Es decir, en una herramienta para la revolución. Y no una herramienta cualesquiera. La ideología no es simplemente unos saberes o unos conocimientos. No, es una concepción del mundo, es conciencia proletaria y es, por tanto, la base fundamental de una revolución proletaria. Conocer el mundo para transformarlo, para dominarlo, para no seguir siendo esclavo de las diversas circunstancias que pasan y de los cambios que vienen. La economía política, el materialismo dialéctico y socialismo científico son entonces el contenido del camarada Jaime Rangel, pero también la historia del desarrollo del marxismo. Por esto, todo obrero consciente en la actualidad, de cualquier parte de la tierra, debe tener en este libro una de las obras fundamentales, uno de sus libros de cabecera. En estos momentos en que se ha agudizado todas las contradicciones del imperialismo en su fase imperialista, y que el camarada estudia muy bien en su libro, se ve más la importancia de entender estas contradicciones entre el proletariado y la burguesía, entre las naciones oprimidas y opresoras, las contradicciones interburguesas y la contradicción del modo de producción capitalista con la naturaleza. A propósito de esta última contradicción, que ha llegado a ser una de las más importantes de nuestro tiempo, una de las más importantes contradicciones del capitalismo, quisiera de pasada, nada más, recordar una de las frases del libro, ¿sí? El capitalismo, citando a Marx, dice el camarada Jaime Rangel, no puede vivir sino a expensas de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, de exprimir estas dos fuentes, las únicas fuentes de riqueza de la sociedad, y las ha exprimido hasta tal grado que la crisis ambiental es grandísima. Más allá de ella solo sigue la destrucción de la vida y de toda posibilidad de desarrollo de la sociedad sobre la tierra, y se ha agudizado la contradicción entre el proletariado y la burguesía, no solo creciendo, sino que ha llegado a un extremo tal que más allá de ella no sigue sino la revolución de los proletarios. En este libro, entonces, compañeras y compañeros, encontrarán ustedes una guía, una instrucción, porque el camarada Jaime Rangel ha sido, sobre todo en los últimos años, un maestro para el proletariado colombiano. Por supuesto, muchos de los que escuchan esta transmisión no dirán, pero ¿quién es el camarada Jaime Rangel? Como ustedes entenderán, es el seudónimo de un camarada, de un comunista de toda la vida, que ha permanecido en la clandestinidad, pero que fue fundador de un grupo maoísta, de la Unión Maoísta, por allá en los años 70, luego militante de la línea proletaria del Partido Comunista ML,
Posteriormente, uno de los fundadores y miembro del comité de redacción de la revista Contradicción, y después secretario político de la Unión Obrera Comunista hasta la actualidad. Es por tanto una de las figuras que, a pesar que no tenga la publicidad que un intelectual burgués puede tener en los medios de comunicación, ha sido un guía y faro del proletariado consciente en Colombia. En los últimos años, en medio de la crisis, ha sabido mantener en firme y en alto la bandera de la revolución y ha entregado toda su vida a esa causa. Así pues, les recomiendo el libro a las compañeras y compañeros, y ojalá pueda, además de la edición primera, la original se agotó completamente hace muchos años, ahora está disponible en internet y en el portal de Revolución Obrera, pero ojalá los camaradas de la Unión hagan una publicación de una segunda edición del libro con los necesarios anexos y actualizaciones que hay que hacerle, porque han transcurrido siempre muchos años desde que fue escrito. Esperamos que de los camaradas le saquen todo el jugo a este libro y asimilen todo cuanto hay allí de ciencia y de conciencia para el triunfo de la revolución. Nos saludamos aquí en el chat a Edison Medina de Sintrabris, Cali, también a Janet de Azonalpiasecos, a Fausto Ortega, que nos hace el siguiente comentario: un excelente libro del camarada Jaime Rangel, perfecto para los obreros intelectuales que deseen adentrarse por primera vez en el marxismo, leninismo, maoísmo. Reportan también todos los compañeros de Sintraminergética California, y nos saluda también Pepe Álvarez, que le envía un saludo al camarada Aureliano. De Flora Trist nos dice: recomiendo su estudio, es sencillo y muy educativo, sobre todo para entender que el socialismo no es un fracaso como lo dice la burguesía, solo fue una derrota temporal. La humanidad tiende hacia allá, así no le guste a los ricos explotadores. Edison saluda también a Aureliano. Jonathan nos saluda también y se reporta de el Sindicato Nacional de Trabajadores de Alimentos. Como lo decía el compañero Aureliano ahora, pues hay que hacerle el reconocimiento merecido a este valioso trabajo teórico y recomendarlo, insistir pues precisamente para que los obreros lo adquieran, lo estudien, les sirva pues para su trabajo. Y también hemos querido, a propósito pues de estar trabajando por esa segunda edición del libro, hacer un reconocimiento merecido pues a su escritor, a su autor Jaime Rangel, porque aun cuando él en varias ocasiones pues ha manifestado que esto es ante todo un trabajo colectivo, que lo que él hizo no hubiera sido posible sin la participación de muchos, porque fueron muchos pues los que pusieron su aporte a nivel pues teórico también, pero también económico, y de muchos esfuerzos y de mucho sacrificio para que esta obra pudiera ver la luz y convertirse pues a la postre en un punto de referencia y un libro de cabecera, como lo recomienda el compañero Aureliano. Pero claro, tenemos que aprender de que al fin de cuentas los libros los escribe alguien, y tenemos que hacerle también ese reconocimiento y también hacernos un llamado de atención, porque no es gratuito que entre nosotros esa idea promovida pues por la burguesía y por todos sus agentes, de que el arte de escribir es un oficio que solamente está hecho para ciertas personas especiales, para ciertos seres de luz,
para ciertas personas que tienen algunas cualidades especiales, y restringirle eso y esa posibilidad de que obreros pues salidos de las entrañas del movimiento obrero, del campesinado, puedan hacerlo, pues tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso porque los obreros revolucionarios pueden efectivamente desarrollar teoría. Y hay muchas. Nosotros pues sabemos que hay una cantidad de trabajo teórico. El portal Revolución Obrera es una muestra de ello, de una cantidad de material ahí escrito por muchos hijos de obreros, por jóvenes, por viejos, que se han atrevido pues a romper con esa idea esquemática de la ideología burguesa, y se han atrevido a hacerlo. Y siempre es de vez en cuando bueno rescatar a esos teóricos hijos de la clase obrera y ponerlos pues donde se merecen, ¿no? Con un papel destacado, y es el reconocimiento que hemos querido pues, aprovechando este trabajo de publicación de la obra, hacerle también ese reconocimiento y aprender y recordar quién es ese hombre pues que está detrás de ese libro, el compañero Jaime Rangel. Y por eso le agradecemos también el trabajo que ha hecho la compañera Adela por hacer una labor de investigación, de recopilar datos sobre lo que es el compañero, y que muy amablemente pues nos va a contribuir con darnos pues alguna información al respecto. Gracias, compañero Ricardo. Sí, vamos a hablar un poco de la vida del camarada Jaime Rangel y de su obra, pues, a propósito de la reedición de esta importante obra. Sobre todo porque el contenido que ofrece este libro es riguroso en la ciencia y, como ya lo hemos dicho durante el programa, representa un gran aporte que el camarada le ha hecho al movimiento comunista tanto en Colombia como en el mundo. Entonces, esto que les voy a contar hace parte también del trabajo que han hecho otros compañeros, quienes han trabajado de cerca, quienes han logrado entrevistarlo, quienes han logrado conocer un poco más de su vida, y a quienes también agradezco pues por la información brindada para poder compartirla hoy con ustedes. Bueno, entonces el camarada Jaime Rangel nace el 18 de julio de 1950 en Bogotá. Él pues nace en el seno de una familia de obreros que provenían del campo, y sus primeras ideas críticas las empezó a recibir en un colegio católico, ¿sí? Y pues eso gracias a que sus profesores eran curas influenciados por la teología de la liberación. En esa vida de colegio, en sus últimos años de bachillerato, pudo conocer la revista Pekín Informa, que ya estaba llegando desde China, y eso despertó en él y en sus compañeros diversas inquietudes de tipo filosófico y económico, pero pues sus primeros cuestionamientos fueron más hacia la religión, ¿no? Eso lo llevó a tener discusiones como las que hemos tenido seguramente todos, con nuestras familias, pues respecto pues a esas inquietudes que empieza uno a tener, ¿no? Y de todos modos porque pues son familias que han sido educadas en esa fe católica. Pero aún en ese momento el camarada pues no había asumido el marxismo como concepción del mundo. Luego del colegio, él tuvo la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería, y ese ingreso a la universidad se dio en un contexto de mucha agitación social y política, tanto en Colombia como en el mundo. Era la década del 60, se estaba viviendo el mayo del 68, el movimiento estudiantil a nivel mundial incluso era muy combativo, se estaba desarrollando también la Guerra de Liberación Nacional de Vietnam, la gran revolución cultural proletaria en China. Existían cuestionamientos de la juventud rebelde contra los estándares de la vida burguesa. Era una juventud muy rebelde en esa época. Y en Colombia pues era la época del gobierno de Carlos Lleras Restrepo en el Frente Nacional. Y la lucha del movimiento campesino, el movimiento estudiantil, del movimiento obrero, se encontraba pues también en auge. Entonces en ese contexto el camarada Jaime Rangel entra en contacto más a fondo con las ideas revolucionarias ya de tipo marxista. Como estudiante universitario, participó en manifestaciones en favor de la lucha de la liberación de los pueblos oprimidos de Indochina, se manifestó en contra del imperialismo norteamericano, que de todos modos influía y ya ingresaba con mayor fuerza en Colombia
a través de la reforma educativa que impulsaba el gobierno nacional y era apoyada por la Fundación Rockefeller. Y a todas esas manifestaciones de lucha y descontento combativo de los estudiantes en las que participó el camarada Jaime Rangel, el gobierno, entre comillas, o el gobierno progresista de ese entonces de Lleras Restrepo respondió, irónicamente como responden todos, incluso ahora, con represión, ¿no? E incluso cerró la universidad en 2 ocasiones, lo que hizo pues que se cancelaran clases, semestres, demás. Bueno, para esa época las principales corrientes revolucionarias de izquierda en el país se debatían entre, por un lado, la corriente guevarista, que era simpatizante del ELN, y la corriente maoísta o marxista-leninista, que eran simpatizantes de la Revolución China y que estaban organizados alrededor del PCCML o del MOIR. Y el camarada Rangel en sus primeros semestres participaba junto con sus compañeros de universidad en esas manifestaciones de lucha, pues de manera espontánea, todavía no organizada. Pero entonces comienza a recibir esas ideas de ambas corrientes de la época, conoce también personas vinculadas a una de esas corrientes, terminando al final pues siendo más cercano al maoísmo, ¿sí? En esa época se les llamaba marxistas-leninistas. Y terminó, digamos, siendo más cercano a esa corriente porque consideraba que no solo tenía el prestigio político en ese momento de la revolución cultural china y pues también de la revolución rusa, sino que también pues tenía la influencia comunista que llegaba de la Guerra Popular de los Pueblos de Indochina, ¿no? Además que estaba en Colombia una gran organización como el PCCML y su Ejército Popular de Liberación. Pero además de eso, pues al camarada le impactó la coherencia teórica y política de los marxistas-leninistas, que pues era mucho más desarrollada que la de los guevaristas. Ya a comienzos de la década del 70, Jaime Rangel se vinculó a un grupo llamado Unión Proletaria. Allí pues recibió su primera formación marxista ya de manera más sistemática. Allí la formación ideológica era muy rigurosa, sobre todo en el estudio de los clásicos del marxismo, y pues era un grupo que actuaba principalmente en la universidad, ¿no? Con una práctica de todos modos muy reducida. En esta organización estuvo poco tiempo debido a que hubo divergencias al interior sobre si el trabajo político debía hacerse principalmente en la ciudad o en el campo. Eran parte, pues digamos, de las discusiones que aún tenemos. Y bueno, junto a otros camaradas se retiraron del círculo y fundaron uno nuevo que se llamó Unión Maoísta. Aquí entonces el camarada empezó a trabajar políticamente ya en el sector obrero, en el sector campesino e incluso también en los barrios. Y entró en contacto con el movimiento sindical independiente, que pues era el más combativo en ese momento, junto también con el movimiento campesino organizado en la NUC. Bueno, el camarada Rangel entonces, siendo estudiante, de todos modos, digamos que siguió las enseñanzas del presidente Mao respecto a esa necesidad de fundirse con las masas, así que se vinculó al movimiento campesino, particularmente desarrolló trabajo en la región del Tequendama, y ese trabajo no era solo llevar a los campesinos las ideas revolucionarias marxistas-leninistas, ¿no? También pues era impulsar grupos de estudios de marxismo y sobre todo organizarlos en comités de usuarios campesinos que estuvieran vinculados a la NUC. Eso lo hizo como parte de la preparación al Congreso Nacional Campesino, que se realizó en el año de 1973 y en el cual también participó el camarada junto con esos campesinos que ya venía organizando. Con ese trabajo allí en la NUC, la Unión Maoísta, que era el círculo pues que había formado con sus otros camaradas, y el camarada Jaime Rangel como tal, entonces entran en contacto con militantes del PCCML, que eran cuadros campesinos y tenían también algunos puestos de dirección dentro de la NUC. En el terreno sindical, este círculo Unión Maoísta también participó dentro del comité intersindical Fermín Amaya, que agrupaba los sectores sindicales independientes de la ciudad de Bogotá, y pues contó con trabajo organizado en algunos barrios, digamos, en los barrios más vulnerables y pobres de la ciudad de Bogotá. Y bueno,
si bien el camarada seguía vinculado a la universidad, pues este trabajo demandaba de su tiempo, entonces él como que ya se iba saliendo poco a poco. Empezó a dedicar su tiempo principalmente a la actividad política revolucionaria, hasta que finalmente se retiró de la universidad y, de lo que se sabe, ha dedicado toda su vida a esta causa. Varios de sus camaradas hicieron lo propio también, pues se vincularon como trabajadores en fábricas o se hicieron campesinos, bueno. Jaime Rangel entonces estuvo pues en esa generación de jóvenes que abandonaron los estudios para estar junto al pueblo, y no solo en el plano ideológico y político, sino en todo sentido, ¿no? Incluso vinculándose a la producción como en ese momento se estaba haciendo en China durante la gran revolución cultural proletaria. Y bueno, ya después el camarada se va a vivir con otros compañeros, parejas, bueno, en formas de vivienda colectiva que se conocen como comunas, donde vivían pues varias familias de revolucionarios en casonas grandes, y con el trabajo de algunos de ellos podían sostener a otros como revolucionarios profesionales, ¿no? Y por supuesto pues que también esa forma de vida rompía con todos los estándares familiares que la burguesía imponían en la época. Ya para el año de 1974 se presenta un fraccionamiento en 3 del PCC-ML. Eso tuvo pues por supuesto un gran impacto en el movimiento obrero, y la Unión Maoísta, que era el círculo del camarada Rangel, no escapó a eso, ¿no? Bueno, luego y después de conocer a través de reuniones con las 3 fracciones, el círculo Unión Maoísta se reunió con las 3 fracciones, y pues para conocer las posiciones de cada una de esas, entonces la Unión Maoísta decidió establecer relaciones con una de ellas que se conoció como la Línea Proletaria, que tenía pues una posición más desarrollada y coherente con el marxismo-leninismo, ¿no? A diferencia de las otras 2 fracciones, que era la fracción del Comité Central y la que se conoció como la tendencia marxista-leninista maoísta. Entonces, de esa manera, el camarada Jaime Rangel pasa a ser militante de la Línea Proletaria. Y en ese mismo año, el 74, la Línea Proletaria decide iniciar un trabajo de reorganización del partido en algunas ciudades del país. Entonces, pues digamos que en esa labor el camarada es trasladado al regional del Eje Cafetero para apoyar allí el trabajo político, y en efecto pues logra organizar y educar a varios obreros y estudiantes en las ideas revolucionarias marxistas. De todos modos, pues la Línea Proletaria comienza también a tener problemas internos en el contexto también pues de la restauración del capitalismo en China, y se va produciendo su disolución, ¿no? Queda entonces el camarada huérfano de organización, pero pues no se queda cruzado de brazos. Él junto con otros compañeros fundan la revista La Clave, una revista pues de corta vida, muy efímera, que vio a la luz solo 3 números, básicamente anuales, durante los años de 1983, 84 y 85. Y aquí me voy a detener un poquito porque hay que decir que el aporte de esta revista, a pesar de esas poquitas ediciones, fue muy, muy importante. En La Clave número 2 se publicó un artículo acerca del enigmático objetivo táctico del movimiento de unificación revolucionaria ML. Ese artículo fue escrito por el camarada Rangel y por el camarada Luján, que era un compañero indígena ya fallecido, y lo firmaron como López y Aricapa. Y tanto en esa revista número 2 como en la 3 de La Clave empieza a publicarse el proyecto de programa realizado por el Partido Comunista de Chile y por el PCR de Estados Unidos, ¿no? Y ojo, porque ese proyecto de programa fue la base de la primera conferencia internacional de los marxistas-leninistas en 1980, que posteriormente daría vida al movimiento revolucionario internacionalista en 1984. Entonces esta revista tuvo un importante carácter internacionalista en el que también contribuyó el camarada Jaime Rangel. Y además La Clave pues fue la antecesora de la revista Contradicción, en la cual de nuevo pues el camarada juega un destacado papel desde su fundación en 1989. Y ya viene entonces la época de la revista Contradicción, que publicó 19 números que encuentran ustedes toditos completicos en el portal digital Revolución Obrera.
y pues es una revista que desarrolla una intensa lucha teórica y programática, con artículos en defensa del marxismo, con artículos analizando el carácter de la sociedad colombiana, con importantes análisis políticos, ideológicos, económicos, artículos acerca del imperialismo, bueno, todo un arsenal que hace parte de la historia de los comunistas en Colombia y en todo el mundo, ¿no? Y de donde precisamente nace el libro que hoy estamos promocionando, por decirlo así, el libro Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria, que básicamente había sido publicado por partes en los primeros números de Contradicción, y pues luego de hacer un compendio de esas entregas, es publicada la primera edición como libro en 1995. Bueno, entonces, en medio de ese trabajo teórico también surgen los grupos de obreros comunistas, GOCS se conoció, donde de nuevo pues el camarada Jaime Rangel desempeña un papel muy destacado. Otro de sus importantes trabajos fue el de compendiar todo ese arsenal de 19 números de Contradicción, participar en eso, en ese compendio, en los que diferentes camaradas también escribieron y aportaron, y bueno, tanto camaradas hombres como mujeres, y se compendió todo ese arsenal allí de esos 19 números de Contradicción en lo que se conoce como el Programa para la Revolución en Colombia, que también lo pueden acceder ustedes en el portal digital Revolución Obrera, y que les digo, representa el único avance serio en materia programática para la revolución en este país. Hace un análisis del carácter de la sociedad colombiana, del imperialismo, y traza las tareas revolucionarias a desarrollar. Y este programa pues, es adoptado en la primera asamblea de la Unión Obrera Comunista, Marxista-Leninista Maoísta, y es además publicado como número 20 de la revista Contradicción. Y bueno, además de este ejemplar trabajo, el camarada Rangel pues hace parte también de los fundadores de la Unión Obrera Comunista MLM en 1998. Su participación en el periódico Revolución Obrera es también muy importante, así como en la revista teórica Negación de la Negación, que cuenta ya con 6 números y que representa un importante aporte teórico en defensa del marxismo, leninismo, maoísmo a nivel internacional. Pero además su trabajo destacado en la dirección de todos los asuntos, de los asuntos ideológicos y teóricos, pero también como dirigente práctico. Todo ello ha sido parte de su obra y además se sabe que por mucho tiempo ha sido el jefe político de la Unión Obrera Comunista. Entonces el camarada ha sido uno de los dirigentes históricos, por lo que su trabajo, se sabe entonces, es principalmente clandestino, ¿no? Sin embargo, pues respecto al actuar de la represión, se sabe que, bueno, han habido algunas amenazas, persecuciones en ocasiones, pues por lo que se publica y lo que se dice, pero no ha sido algo que haya trascendido, nunca ha sufrido encarcelamientos, ni exilio, ni nada por el estilo. Y bueno, con este pequeño resumen respecto a la importante labor del camarada, se puede decir que Jaime Rangel es muy conocido por su obra, por sus aportes a la revolución, por lo que significa como jefe político y como jefe teórico y como hombre riguroso de ciencia. Entonces, pues, compañeras y compañeros, cuando ustedes adquieran este libro, tendrán en sus manos la obra de un comunista íntegro. Perfecto, compañera. Muchas gracias, Adela, por ese apretado resumen, pero muy ilustrativo, de quién es este compañero que es el que está detrás de este libro que estamos efectivamente hoy llamando a que conozcan los que no lo conocen, a que lo vuelvan a estudiar quienes ya lo han leído, y mirar la vida del compañero Jaime Rangel. También yo le veo la importancia pues de que ver esos detalles nos ponen pues frente a alguien que ha sido durante toda su vida parte de la clase obrera, que en su momento pues se vinculó pues a la academia, pero que finalmente pues desistió de ella, y no por eso dejó de ser un intelectual, sino que por el contrario
su trasegar político lo llevó a ser ese gran intelectual de la clase obrera, que es quizá la cualidad que podríamos decir es especial y de la cual es la que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Porque él durante gran parte de su vida tuvo que vincularse pues a la producción como un obrero pues asalariado, viviendo pues de la venta de la fuerza de trabajo para sacar adelante a su familia, pero nunca dejó durante todo ese tiempo, y no lo ha dejado de ser, un intelectual, ¿sí? Porque entendió desde muy joven que ese aspecto es el que más se necesita en estos momentos para toda esta lucha del movimiento obrero en su proceso pues de emancipación, de actuar como obrero revolucionario y de entender que la transformación de la sociedad está relacionada directamente con el estudio y la comprensión científica de la realidad, del conocimiento de la sociedad. Es la única manera en la que nosotros, como obreros, como estudiantes, como campesinos, podemos realmente quitarnos esa mordaza que nos tiene toda la ideología burguesa de tenernos acostumbrados a que nosotros solamente somos bestias de carga e instrumentos ciegos de aquellos que se dicen son los intelectuales y que tenemos que andar es detrás de ellos. No, nosotros necesitamos elevarnos al nivel del obrero revolucionario, del obrero, del teórico revolucionario. Y por eso ese libro que estamos hoy invitándolos a ustedes es un libro que en realidad es un arma de combate. Es un arma de combate de todos los obreros revolucionarios y de todos los intelectuales que entienden su papel en esta lucha. Y el llamado entonces a todos los que nos escuchan hoy a través de este programa es a que empuñen esa arma para luchar contra las ideas derrotistas, contra todos aquellos que abiertamente, como la burguesía, o incluso de manera enmascarada, como lo hace el reformismo y los oportunistas aliados con ellos, pretenden dejar sin la verdadera alma a los obreros. Porque es que el alma de los obreros es el marxismo, es la ciencia de la revolución, es ese marxismo revolucionario que muy bien descrito está ahí, es el marxismo-leninismo maoísmo hoy. Y es lo que realmente le puede dar un verdadero sentido a la vida, a la lucha de la clase obrera y al final de cuentas la esperanza en el porvenir de toda la humanidad. Sobre el asunto pues de cómo participar, de cómo contribuir a este trabajo, tenemos que decirles pues que la edición de este libro está en un proceso, y está en un proceso definitivo, porque el problema ahorita es de plata. Así de sencillo, es de plata, se necesitan recursos para editarlo, hay una parte, pero necesitamos urgentemente recaudar los fondos para su impresión. Y sabemos pues que la política pues correcta para hacerlo es apoyándonos en las propias fuerzas de la organización, de todos los unionistas y de todos los obreros revolucionarios que están cerca a la organización, que comprenden la importancia de esta obra y que durante todos estos 25 años de la Unión Obrera Comunista y los anteriores de la revista Contradicción, de los grupos de obreros comunistas, en la revista La Clave y todo ese proceso, en últimas toda esa lucha del movimiento revolucionario, del movimiento comunista, se ha basado fundamentalmente en el apoyo en las masas, que son las que sostienen realmente todo este trabajo. Y por eso necesitamos urgentemente coronar este trabajo de edición de esta segunda edición de este libro. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo podemos resumir en tres aspectos o en tres formas concretas que pueden no ser las únicas. Habrá muchas otras posibilidades, muchas ideas que esperamos surjan de todos ustedes y las lleven a la práctica, pero la primera y más básica, ¿cuál es? La compra del libro por adelantado, ¿sí? El libro va a tener un precio en el mercado de 15.000 pesos, 15.000 pesitos únicamente, que ustedes pues de manera individual o de manera colectiva pueden hacer la colecta para comprarlo por adelantado.
y a través pues de los contactos que ustedes tienen con los compañeros pues que trabajan con el periódico Revolución Obrera o de los amigos de la organización, pueden tramitar ya la forma pues de hacer llegar el dinero. Valor unitario entonces 15.000 pesos. Pero también otra forma más industrial, como nos gusta a los obreros también, porque es lo que aprendemos de la gran industria, es los pedidos por cantidades desde las organizaciones. Es decir, toda forma de organización, empezando por las organizaciones obreras, desde organizaciones políticas, organizaciones sindicales, organizaciones barriales, cualquier forma de organización, de grupos, de amigos, pueden hacer pedidos por cantidades desde esas organizaciones, o la otra forma es aportes voluntarios que también se están recibiendo, voluntarios individuales, o como también los obreros también hemos aprendido a hacerlo, por medio de colectas, ¿sí? Son estas pues 3 ideillas, no las únicas, pero sí unas de las formas en las que podemos trabajar por esta obra pues, que es una obra común y que necesitamos que se ponga pues al servicio de los trabajadores. La cantidad de edición pues también depende de eso, ¿no? Lo estamos determinando, mirando las posibilidades, pero ya estamos en proceso de edición, apelamos pues a ustedes para esa tarea. Pero además de eso les proponemos que pongan dentro de sus cronogramas de actividades la realización de eventos de presentación del libro, ¿sí? Es muy importante incentivar, motivar, y parte de hacerlo es poderle presentar a los compañeros el libro, explicarles de una manera pues detallada y motivarlos y llenarlos de compromiso y de deseos y de ganas pues por adentrarse a estudiar la ciencia de la revolución. Entonces les proponemos que metan dentro de su cronograma de actividades la posibilidad de hacer eventos de presentación del libro, que pueden ser eventos virtuales o incluso pueden organizar eventos presenciales también. Y desde aquí, desde el programa, nos comprometemos a tramitar con los organismos de dirección de la organización que dispongan de amigos, de compañeros que hayan leído el libro, que conozcan muy bien su contenido, para que hagan las presentaciones donde y cuando lo requieran ustedes, ¿sí? Depende de ustedes, ustedes nos solicitan, ustedes piden a través de los contactos que tienen y organicen pues eventos de presentación, que con toda seguridad eso ayudará mucho a la difusión. Estén atentos también a otras actividades que seguramente por estos días se estarán desarrollando con ocasión no solamente del libro, sino de los 25 años de la organización. Es una fecha muy especial y sabemos pues que se están programando algunas actividades con ocasión, y con toda seguridad, lo más seguro creo yo, es que algunos de nuestros próximos emisiones tendrán mucho que ver con ello. Sí, por aquí hay algunas inquietudes respecto a cómo pueden hacer llegar aportes para la impresión del libro. Sí, la cuenta se va a publicar en la página. Y pues a los compañeros que han planteado su solidaridad, la idea es contactarlos en el chat de Facebook o Telegram. Los invitamos también a seguir el nuevo canal de WhatsApp de Revolución Obrera. Ahí en el linkcito de novedades, ustedes le pulsan, buscan el canal Revolución Obrera y lo empiezan a seguir. Perfecto. Eso pues es la idea principal pues que queremos dejar hoy. Muy motivados para este trabajo de este libro, y con toda seguridad que eso será un motor que nos va a impulsar a muchas otra cantidad de actividades que esperamos a partir de este 25 aniversario de la organización, redoblar esfuerzos en estas y en otras formas de trabajo que estaremos impulsando. Muchas gracias pues a los compañeros por su participación, por sus aportes en el programa. Muy bueno, y agradecimiento especial también al equipo técnico por sus esfuerzos y por todo el material que juntaron para hacer agradable también pues la transmisión. Y a todos ustedes, algunos pues que no alcanzamos a leer, les ofrecemos disculpas porque pues el tiempo ya se nos agota. Pero ha sido pues agradable contar con la presencia de ustedes, con sus comentarios, con sus aportes, con sus ideas, con sus sugerencias. Síganos escribiendo y con toda seguridad que esto
mejora todos los días y vamos a echar para adelante toda esta línea pues de trabajo hacia la construcción del partido en Colombia y de la internacional en todo el mundo. Hasta una próxima emisión de Vanguardia Obrera. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los compañeros.